Marx ha vuelto. Toda lucha de clases es una lucha política. Mira, tengo unas fichas súper. De Marx. ¿Te acuerdas? De Marx. ¡Volvió! En forma de fichas. ...22:39, continuamos con la otra cara del patacón. Bueno, y ya lo adelantamos, tenemos en el teléfono a José el Pepe. Tiré todo con J, hasta Juma menos José. Bueno. José Pepe Svatela, titular de la UIF, la Unidad de Información Financiera. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poco de qué son los crímenes económicos, la absolución a Cavallo por la causa del megacanje. ¿Qué tal, José Svatela? ¿Estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Juma Molina y Marcos Viv, desde los estudios de la otra cara del patacón. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos. ¿Qué hace un funcionario de tal calibre a estas horas de la noche, un domingo? Acá estamos mirando una serie de Homeland en este momento. ¿Homeland? Ya sé cuál es, la del tipo que aparentemente podría llegar a ser soviético, ¿no? Sí. Mire, No, el soviético no, sino ligado a las digamos como que se transforma en musulmán y de alguna manera es contra, es miembro de Estados Unidos, pero contraespía del otro lado. Es una especie de espía, de doble espía o algo por el estilo. Sí, agente doble, sí, está interesante, digamos. Bueno, tenemos Bien. la recomendación. Bueno, recomendación, me parece que no está tan lejos, ¿no? De lo que hace usted, ¿no, Pepe? No, yo doble espía no, yo para un lado. No, espía no, pero bueno. No, para nada estamos diciendo que usted es un doble espía. No, no, pero bueno. Todo lo contrario. No, está bien, pero de todas maneras eso muestra... En realidad estas series muestran muchas veces particularidades reales de la vida de las grandes potencias, ¿no? Y entonces sirve para ver cómo actúan en determinadas situaciones. No, sí, me refería porque, bueno, ¿qué son los crímenes económicos? ¿No? Un poco preguntar esto y me imagino que espías en situaciones de vandalismo económico tiene que haber. Sí, incluso a nivel privado, ¿no? Hay toda una variante de contraespionaje y espionaje sobre la tecnología y las patentes y todo eso desde que está el capitalismo funcionando, así que digamos que la parte de delitos económicos no solo son los ligados así, los más conocidos como el narcotráfico, tráfico de armas, sino que también están el fraude empresarial y la lucha interna de las empresas por el control de los mercados. Muchas veces terminan en acciones mafiosas, digamos, ¿no? O sea, claro. no es que sea una cuestión así transparente. Claro, nosotros por ahí queríamos preguntarte, digamos, ¿cuál sería la definición de lo que es un crimen económico? ¿Cómo se investiga? Son un par de preguntas, no queremos agobiarte tampoco, ¿no? Pero en realidad, el crimen económico tiene que ver con la época, es decir, y la legalidad que rige en cada época, ¿no? Claro. Es decir, vamos a suponer, en la antigüedad estaban los corsarios, que eran piratas habilitados legalmente para asaltar ciudades y saquearlas, digamos. Ajá. Eso era legal. Es decir, digamos, Inglaterra, incluso Argentina usó corsarios en el momento de la guerra. Y digamos, teóricamente los piratas eran ilegales, pero los corsarios, que eran piratas legalizados, eran legales, ¿no? O sea, por eso hay una cierta relatividad histórica sobre el delito y cuál es digamos, lo que se debe sancionar. En la práctica, con el tiempo, en este momento, para citar un ejemplo concreto de delito económico que en Estados Unidos, por ejemplo, la mafia se genera con digamos, la ley seca, con
Claro. Incluso hay familias de políticos importantes de Estados Unidos que se hicieron ricos con la ley seca. ¿Eso fue en el 19 o en el 29? No me acuerdo bien. Claro, no, sí, todo el periodo de los años 20, claro. Digamos. Y bueno, esa ley seca permitió la riqueza con el contrabando de licor. Y los padres de Kennedy, por ejemplo, fueron contrabandistas de licor. Bien. ¿Cómo se aplica... ¿Cómo se aplica, Pepe, eso hoy, digamos, a la actualidad o por ahí a los últimos 30, 40 años de la Argentina? Bueno, acá lo que quedó como delito de origen de lo que se ha llamado el lavado de dinero sí. Es el narcotráfico, básicamente, y las masas de dinero que se iban generando en el narcotráfico, y asociado al narcotráfico aparecieron otros delitos también importantes a nivel mundial, que eran el tráfico de armas. Sí. Y ahora, digamos, cronológicamente el tráfico de personas, el negocio de la prostitución, digamos, y la prostitución de menores como tercer delito, y luego aparecieron en el cuarto la corrupción en el sector estatal, digamos. Esas 4 delitos generaron lo que hoy se conoce como la legislación antilavado, y esos eran los delitos precedentes, ¿no? Es decir, los delitos precedentes, ¿qué significa? Que para que se pueda trabajar sobre el lavado tenía que producirse alguno de estos delitos, y la masa de plata que se genera en uno de estos delitos tiene que ser de alguna manera decomisada. El objetivo de toda la legislación es que la masa de dinero ilícito no entre a competir con lo lícito. Bien, Pepe... Ese sería el objetivo, ¿no? General de la legislación internacional. Claro. O sea que, ¿por qué? Porque la masa de dinero ilícito puede jugar a perder, y en la práctica va controlando hasta la actividad lícita. Claro. Se transforma en un factor de poder y se queda con para citar un ejemplo, los italianos con la camorra italiana tuvieron que disolver municipios porque la, digamos, elección que hubiera ya la ganaba la mafia, digamos, o la camorra, ¿no? Entonces esa situación de entrar por lo ilegal, quedarse con actividades económicas lícitas, y luego con el control político de las ciudades. Hay una película que Gomorra que representa, claro, hace una muestra de lo que podría pasar, ¿no? Bien. Y nosotros, sin ir más lejos, Tucumán, teníamos una pequeña Gomorra. ¿Sí? Y con la estructura de la familia esta Ale, que es la que secuestró aparentemente, digamos, no se probó porque no apareció el cuerpo, pero en Marita Verón y el caso de Susana Trimarco muestra que Tucumán era una sociedad, si se quiere, cooptada en su actividad, digamos, ilegal por una sola, el canale, que en estos días está siendo procesado y detenido y por lavado de dinero. Bien. Pepe, te quería preguntar cómo, ya lo estabas mencionando un poco, pero cómo actúa la UIF frente a todos estos casos que estabas mencionando. Y la Unidad de Información Financiera lo que tiene dos áreas, dos obligaciones. Una penal, que es donde ya se produjo el ilícito y hay masa de dinero, está obligada de alguna manera y participa en el apoyo logístico a los jueces y a los fiscales para seguir el camino del dinero, o sea, como auxiliar de la justicia. Y en algunos casos nosotros, además de auxiliares, somos querellantes, o sea, tomamos posiciones e impulsamos, digamos, acciones administrativas y judiciales para avanzar en el camino del dinero. O sea, el camino del dinero, ¿qué significa? ¿Dónde está la plata? ¿Quién la tiene? ¿Dónde se giraron esos fondos? Y dónde está. Esa es una parte, la penal. Sí. Y la otra es la administrativa, la de prevención, que es tener un circuito de los sectores económicos que hacen transferencia de dinero, o sea, desde los bancos hasta las joyerías, para citar ejemplos, lo que hacen transporte caudales, los escribanos, los registros de propiedad,
que se llaman los sujetos obligados por la ley, que hoy son alrededor de 35.000 en la Argentina, un poquito más, que están obligados a informar movimientos que pasan inusuales o sospechosos. Bien, eso... Son dos actividades. Eso es lo que se hace, digamos, actualmente dentro de la UIF. Ahora, ¿cómo se hace para investigar los crímenes económicos que sucedieron en el pasado, como por ejemplo la última dictadura militar? Bueno, ahí lo que pasa es que la Argentina, por las características de lo que fue el proceso de memoria, verdad y justicia, tiene declarado como imprescriptible los delitos de lesa humanidad. Claro. Esto recién ahora, luego de que apareciera con claridad la complicidad civil, se profundizó la investigación sobre las apropiaciones de bienes de los detenidos desaparecidos que hicieron las estructuras en la dictadura. Claro. Que en algunos casos no era una cuestión individual, sino una cuestión sistémica. O sea, por ejemplo, en la causa ESMA había un grupo adentro de la escuela que se dedicaba a sacar los bienes, a administrarlos y luego a hacer empresas que hoy en día están funcionando y que están administrando esos bienes y que sostienen, según nuestra hipótesis, a prófugos que les permite sobrevivir. Y eso para nosotros es una continuidad y como son delitos imprescriptibles, ese delito que están haciendo, administrando esos dineros de origen ilícito, para nosotros es lavado de dinero y por lo tanto ahí pedimos no solo la acusación de lavado, sino también el decomiso de esos bienes. Claro, pero me imagino que debe ser muy complicado, ¿no? Porque son crímenes que han sido delimitados como o legalizados de alguna manera, entonces se debe complicar mucho. Sí, pero acá hay una situación absurda en la Argentina, que es que muchos de las personas que fueron los que están vivos sobre todo, los herederos, fueron indemnizados, o el Estado los va a tener que indemnizar por haber sido víctimas del terrorismo de Estado, y lo absurdo es que los bienes que les apropiaron a ellos están en poder de las familias o de los cómplices de los apropiadores. ¿En serio? Porque no se los pudieron sacar porque las acciones civiles prescribieron. Entonces, hay una gran cantidad de ex detenidos que todavía no recuperaron sus bienes. Y eso los tienen los apropiadores. Esto es una cosa muy... sí, por lo menos por lo menos de justicia no tiene nada. Bueno, pero por eso, pero esto es todo un proceso que de la misma manera que los delitos sexuales recién se están discutiendo en el tema de la detención de los detenidos desaparecidos, también la parte económica está como estuvo fuera de la situación original, y hoy ya hay pruebas concretas en más de 600 causas de que hay apropiaciones de bienes y uso de esos bienes para mantener estructuras económicas que vienen de esa época, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esa es parte de la tarea, que nos llevó, por ejemplo, a pedir la detención, y en lo que hace al financiamiento del terrorismo, que es una ley que fue conflictiva en la Argentina, es conflictiva, pero que desde el punto de vista práctico a nosotros nos permitió congelarle los bienes a los prófugos de los delitos de lesa humanidad, porque el financiamiento del terrorismo, como ellos están acusados de terroristas de Estado, nosotros podemos aplicarle la legislación en función de que un terrorista prófugo en el mundo no puede vivir más de 2 días sin estar siendo apoyado por alguien, o por su familia, o por un grupo económico, o por los amigos. Y eso en el mundo, con la legislación que está vigente, es financiar el terrorismo. Y el delito de financiar el terrorismo es de 5 a 15 años de cárcel, y el decomiso de los bienes de los que financian. ¿Se entiende? Entonces nosotros en los 70 prófugos que hay acá, les congelamos los bienes y imputamos a los que lo están sosteniendo, si se prueba, por financiamiento de terrorismo, y les pedimos la expropiación de los bienes. Esa es una parte del trabajo que también hacemos. Bien, Pepe. Bueno, sí, bueno. No, mirá, tenía la pregunta que te quería hacer desde que empezó la entrevista más o menos.
como para ir cerrando, es, bueno, no sé si fue, creo que fue esta semana, no me acuerdo bien qué día, la justicia absolvió a Domingo Cavallo por el juicio en su contra por el megacanje durante el mandato cuando él fue ministro de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Bueno, ¿qué pensás acerca de cómo responden estos sectores judiciales? Bueno, acá hay una situación que digamos, cuando la acusación que se le hizo creo que fue por abuso o uso indebido de la influencia como funcionario, y la fiscal pidió 3 años, pudiendo haber pedido 6 en todo caso, y que el tribunal dijo que no había pruebas. Lo que yo creo que de alguna manera está faltando es que el contexto de Cavallo como persona es la síntesis es la persona que generó la deuda externa en el 82, cuando era funcionario del Banco Central, y estatiza la deuda privada antes de que cayera la dictadura y empezara el proceso democrático. Le estatiza la deuda privada y pasa al sector público la deuda privada y deja al Estado pagando en dólares y a los privados que se le licúe la deuda en pesos. Primero entonces crea el sujeto, digamos, que genera la subordinación, que es la creación de la deuda externa como problema, en la dictadura militar. Luego, siendo funcionario, con la plata que le financian los que él salvó con esta estatización de la deuda, crea la Fundación Mediterránea, se expande y llega a ser funcionario. Primero entra como político, pero luego la Fundación Mediterránea lo proyecta como funcionario y representante de los acreedores. Es el principal representante de sus acreedores que organiza la convertibilidad para expandir la deuda externa, porque en la práctica, más que duplica la deuda externa en la convertibilidad. Y luego, además de hacer el origen del problema, que fue la estatización, luego sube y es que la amplía, y al final plantea que en la alianza lo que intenta hacer es consolidar que el Estado argentino quede subordinado eternamente al pago de la deuda cuando intenta privatizar la FIP, para que quede controlada por los bancos extranjeros en la ley de emergencia, y con eso cerraba el proceso, porque la recaudación impositiva iba a pagar primero la deuda y luego el presupuesto. Eso le sale mal e implosiona. Entonces, es el generador, la persona que uno puede identificar como el productor, si se quiere, del instrumento de subordinación más terrible que tuvo la Argentina, que fue la deuda esa. Y que esté todavía sin haber sido ni rozado judicialmente, a pesar de que en el último intento de él aparece un megacanje donde en un abrir y cerrar de ojos se genera una deuda mayor de 55.000 millones. Para dimensionar, 55.000 millones son 2 ciudades como La Plata nuevas. Claro, un montón. O sea, toda nueva. 200.000 casas de $50.000 más la infraestructura. Eso es lo que hizo Cavallo en el megacanje. Claro. Se aumentó la deuda en 2 ciudades nuevas como la ciudad de La Plata. Tremendo. Entonces, esa situación que quede sin sanción es una vergüenza judicial. Más allá de que en lo finito de la causa pareciera que no hubiera pruebas y demás. Acá hay si el sistema judicial argentino no puede sancionar esta historia, realmente lo que yo digo es un problema de impunidad garantizada que ojalá que esta en la primera instancia uno pueda revertirla en la apelación o la estructura de denunciantes que hubo de esto pueda participar en fundamentar que no puede pasar sin sanción toda esta situación. Bien, bueno, impunidad garantizada, como dijiste, Pepe Batella. Vamos a ver cómo continúa eso. Te mando un saludo y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, gracias. Un saludo, Pepe. Bueno, pasó Pepe Batella por la otra cara del Patacón. Vamos a un corto y enseguida volvemos. Marge, creo que odio a Michael Jackson. No, la verdad es que canta bien y es noble. Buenas noches.